Oye, para los micrófonos del 88.9, me da un gran placer platicar con uno de los hombres que conoce perfectamente el periodismo, el teje y el maneje del periodismo de la delincuencia organizada, veracruzano, de la mismísima cuenca del Papaloapan, de Carlos A. Carrillo. Está en una de las revistas más prestigiadas a nivel nacional, que es la revista Proceso, y me da muchísimo gusto platicar con el maestro Ravelo. Maestro Ravelo, ¿cómo está usted? Mucho gusto en saludarlo. Igualmente, y saludar a los amigos y colegas veracruzanos. Don Ricardo Ravelo, ayer murió uno de los generales más controvertidos en los últimos años, sobre todo en el sexenio de Ernesto Zedillo. Estamos hablando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era conocido como el zar antidrogas en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Qué me puede platicar del general Jesús Gutiérrez Rebollo? Y para el auditorio del 88.9. Bueno, Jesús Gutiérrez Rebollo, como se sabe, fue uno de los militares de alto rango que en el periodo de Ernesto Zedillo, en los años 90, encabezó la lucha contra el narcotráfico en México y fue depositario de amplias confianzas por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones que se llevaron a cabo en aquel momento, Gutiérrez Rebollo servía a una de las organizaciones más poderosas de entonces, que era el Cártel de Juárez, encabezado en aquella época por Amado Carrillo Fuentes. Y de acuerdo con los expedientes del caso, que he tenido oportunidad de leer y incluso de publicar mucho en distintos libros y reportajes, se establece que Gutiérrez Rebollo estaba estrechamente ligado a este cártel y que esta organización criminal financiaba todas las operaciones para golpear y desarticular a las organizaciones criminales rivales del Cártel de Juárez y de Amado Carrillo. Una de las más perseguidas por órdenes del Señor de los Cielos, según se establece en los expedientes, era el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. Fue una etapa muy controvertida, puesto que esto derivó en la detención de Rebollo, que fue considerado como un traidor del país y de las confianzas tanto del ejército como de las autoridades estadounidenses. Porque se hablaba del zar antidrogas, y fue en 1997 cuando se logra su destitución, don Ricardo. Sí, me acuerdo de aquel momento. Hubo una gran conferencia de prensa en la Sedena, donde se establecieron los pormenores de por qué se le detuvo, y bueno, pues se dijo que no solamente recibía apoyos cuantiosos, sino que hasta que el Señor de los Cielos le había prestado un departamento de lujo para que él pudiera vivir. Ahora, ¿fue el golpe más duro, más directo, mediáticamente hablando, don Ricardo Ravelo, al ejército mexicano? En aquel momento fue uno de los más severos, sobre todo por el rango que tenía Rebollo. Era la máxima autoridad en materia de persecución y de la política criminal que se enderezó en aquel momento, que dicho sea de paso, bueno, tenía muchísimas fallas, aunque se abrigaron algunas esperanzas de tener éxito, porque justamente fue con Zedillo cuando el gobierno federal decidió que los militares tuvieran una mayor participación en el combate al crimen organizado, dado que la PGR, la institución responsable legalmente de combatir estos delitos, pasaba por una etapa crítica, estaba muy infiltrada por el narcotráfico, lo sigue ahora, pero en aquel momento realmente los grupos criminales tenían controlada la institución, y tener, por ejemplo, el apoyo del ejército a nivel de diseño de una política criminal y apoyada con delegados militares en las zonas críticas como Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, pues le daba al gobierno ciertas garantías de éxito, lo cual no se logró porque, como sabemos, pues todo aquello
terminó en un fiasco y en un gran fracaso. Pues sí, no sé si usted recuerda, don Ricardo, la película Traffic se basó en el personaje de un oficial corrupto, casi con las características de el zar antidrogas, ¿no? Jesús Gutiérrez Rebollo. Sí, es prácticamente la historia del personaje, aunque bueno, es la versión estadounidense. Muy interesante la película, pero también bastante cuestionada. Sí, claro. Porque tiempo después también conocimos que detrás de la detención de Rebollo, detrás de toda este golpe, pues hubo una diferencia bastante fuerte entre Rebollo y altos mandos del ejército. Es decir, algo pasó dentro de la estructura militar. Yo nunca he creído que Rebollo haya actuado por sí solo y que nadie se haya dado cuenta ni estuviera enterado de que estaba relacionado con Amado Carrillo. Claro. Me parece que esto pues era algo bastante infantil considerarlo. Creo que ahí se rompieron algunos acuerdos y como consecuencia, bueno, a Rebollo le tocó la peor parte. Él declaró que en realidad había tratos en la Sedena con el cártel de Juárez, y hay que recordar que bueno, pues el Señor de los Cielos muere justamente después de que en apariencia había llegado a una negociación con el ejército para que ya no se le persiguiera más. Claro. Y bueno, todo aquello que salpicó a tantos funcionarios, entre ellos a Líbano Sáenz, el entonces secretario particular de Cedillo. Bueno, estamos platicando con Ricardo Ravelo, periodista de Proceso y que conoce perfectamente estos temas del crimen organizado. Bueno, yo sé que se amparó el general Gutiérrez y además obtuvo, ¿no?, la recuperación de sus grados con los respectivos beneficios. Sí, después de una larga batalla legal, fueron muchos años. Durante estos 17, 18 años de encarcelamiento y de juicio, pues fueron asesinados como 4 abogados suyos en Guadalajara, me recuerdo. El general también se quejó en su momento de que quisieron asesinarlo en las instalaciones del ejército cuando sufrió una crisis de hipertensión arterial y lo quisieron llevar al quirófano para practicarle un cateterismo aparentemente sin justificación. Uh-huh. Y él pues acusó a los altos mandos de la Sedena de pretender quitárselo de en medio porque era considerado como una piedra en el zapato para muchos altos militares de entonces. Pues don Ricardo Ravelo, le agradezco muchísimo que haya usted accedido a esta llamada para platicar con el auditorio del 88.9, para platicar de este personaje polémico, sin lugar a dudas, que ha sido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien ha fallecido el día de ayer. Don Ricardo, gracias, un abrazo desde la distancia donde esté usted. Gracias. Igualmente, un abrazo a todos, hasta luego. El periodista Ricardo Ravelo platicando de este polémico personaje, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que en el sexenio de Ernesto Zedillo fue el zar antidrogas, Claudia.